entre el ciego y el apéndice secal, que son normalmente una hiperplasia de esos folículos, ¿sí? de esos folículos de linfocitos, que hagan normalmente una obstrucción por un tumor, que hagan una obstrucción por un cálculo, que hagan una obstrucción por una semilla, que hagan una obstrucción por un parásito, que hagan una obstrucción por un fecalito. Existen muchas causas, pero digamos que la principal causa de ese tipo de obstrucciones del apéndice fecal se llama hiperplasia de los folículos linfoides, ¿sí? Normalmente cuando nosotros tenemos una infección, lo que primero ocurre en nuestro cuerpo es que ustedes ven que los ganglios linfáticos de algunas partes del cuerpo se crecen como un proceso compensatorio. En este caso, con el apéndice pasa exactamente lo mismo. Los folículos linfoides de las placas de Peyer se crecen y hacen un proceso obstructivo y hacen que haya un proceso isquémico que produce una apendicitis aguda. ¿Listo? Ya que si les preguntan en el examen cuál es la principal causa de apendicitis aguda, tienen que responder hiperplasia de los folículos linfoides. ¿Listo? Existe mucho más, pero esa es la principal causa. Como ya les había dicho, el proceso de inflamación del apéndice secal tiene que ver con las horas de evolución, ¿sí? Y las horas de evolución también tienen que ver con la parte clínica del paciente. Recuerden que el proceso inflamatorio del apéndice secal tiene mucho que ver en la parte clínica con la evaluación clínica del paciente, ¿sí? El apéndice se ubica principalmente en la fosa ilíaca del lado derecho, ¿sí? Aquí en este sitio específico. Nosotros tenemos un punto específico donde la localizamos, se llama punto de McBurney. Este punto normalmente se va a localizar entre la cresta ilíaca del lado derecho y el ombligo. Nosotros en el tercio medio la localizamos y cuando hacemos normalmente un signo que se llama el signo de Blomberg, con doble O y M, es un signo que me va a indicar que el paciente tiene irritación peritoneal en ese signo específico. Entonces cuando ustedes hacen un Blomberg en ese signo específico, pues obviamente el paciente va a referir un dolor intenso. Existe otro signo del paciente, que es el signo de Rousing con B pequeña y NG, que el signo de Rousing es hacer un Blomberg contralateral, es decir, apretar en el lado contralateral y el gas que hay en el colon es descendente, se va a ir hacia el colon ascendente, la va a extender y el paciente va a referir dolor. Entonces le aprieta aquí y le dice ¿dónde le duele? Y él dice me duele acá, ¿sí? Entonces Rousing y Blomberg el punto de McBurney. ¿Listo? ¿Cómo esperarían ustedes encontrar un hemograma en un paciente con una apendicitis aguda? ¿Qué creen? Obviamente yo sé que no van a saber porque el hemograma lo empezamos a ver mañana en la clase, ¿sí? Pero recuerden que como es una inflamación aguda, ¿qué es el que está aumentada en mi hemograma? Neutrófilos. ¿Sí? Recuerden que los neutrófilos son leucocitos, ¿sí? Son leucocitos. Y los neutrófilos van a aumentar los leucocitos más presencia de los neutrófilos. Ustedes van a ver leucocitos aumentados más presencia de neutrófilos en este caso. Y ahora entrando fácil para que ustedes reconozcan los tipos de apendicitis, digamos que la apendicitis tiene diferentes fases. Tiene una fase edematosa, tiene una fase supurativa, tiene una fase gangrenosa y tiene una fase que es una fase de perforación. Recuerden bien, tiene una fase que es edematosa, tiene una fase supurativa, tiene una fase gangrenosa y tiene una fase que es una fase de perforación. Estas fases dependen del tiempo de evolución de la enfermedad, ¿sí? Es decir, nosotros desafortunadamente en la parte clínica cuando detectamos un paciente con apendicitis aguda, la gran mayoría de las veces la detectamos en esta fase. Porque como es dependiente del tiempo, muchas veces el paciente dice como que ay, tengo un dolorcito ahí como chimbito en la fosa ilíaca y no voy a ir al médico porque el sistema de salud, porque me atienden tarde, porque sí, eso se me va a pasar, tomo buscapina y probablemente se pase. Pero el proceso inflamatorio sigue y cuando el cirujano saca el apéndice, ya lo saca en esta fase. ¿Listo? Que es lo que nosotros no quisiéramos normalmente que ocurriera, porque las principales complicaciones de una apendicitis aguda es, una, que el paciente haga una peritonitis. Bueno, una es que el paciente se perfore, ¿sí? Y que haga una peritonitis en el paciente y en el peor de los casos haga una sepsis y se muera. ¿Sí? Que uno no, o sea, sería algo catastrófico que alguien se muriera por una apendicitis aguda. ¿Listo? En nosotros los hombres es más sencillo el diagnóstico de la apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque si usted se pone a mirar qué anatómicamente hay en la fosa ilíaca derecha de nosotros los hombres, pues ciego de apéndice,
¿sí? A menos de que tengamos un testículo que no haya descendido desde allá, porque hay muchos hombres que no le desciende un testículo, se queda ya enclavado y pasa una torsión testicular. Pero eso es rarísimo, ¿sí? Porque pues obviamente si uno a los 20 años no se siente un testículo, no va para que lo baje, ¿sí o no? Entonces digamos que en los hombres es mucho más fácil. En las mujeres sí es mucho más complicado, porque tóquese usted la posibilidad acá del lado derecho, usted que usted tiene ovarios, usted tiene trompas, usted tiene apéndice, tiene ciego, entonces digamos que está más ligado a otro tipo de patologías y los diagnósticos diferenciales siempre tienen que ir incluidos otras cosas, como embarazos ectópicos, ejemplo, ¿sí? Entonces, en una mujer con este tipo de patología que usted hace como un Blomberg en McBurney, usted debería mandar una prueba de embarazo, porque puede ser que tenga un ectópico ahí y no sea una apendicitis aguda, entonces no hay necesidad de sacar el apéndice, porque lo necesito, ¿sí? Porque es un órgano linfoide que me está defendiendo, entonces digamos que no es que la voy a sacar por sacar. Entonces recuerden que eso es dependiendo del tiempo, edematosa, supurativa, gangrenosa y perforada, ¿sí? Esta que es edematosa normalmente se va a caracterizar porque tiene paredes delgadas. ¿Sí ven las paredes? A diferencia de las otras, ahorita se las voy a mostrar. ¿Sí? Las paredes son mucho más delgaditas, que ese es el proceso inflamatorio normal, y ustedes van a encontrar como un proceso congestivo en la parte externa. Ven que se ven como unos vasillos en la parte externa, ¿sí? Y básicamente es porque en este primer proceso, que es el proceso edematoso, ella tiende a crecerse, ¿sí? Ella se crece, entonces hace como un proceso de congestión vascular, que esto básicamente lo que va a reflejar es que el paciente haya hecho, que esté haciendo un proceso de necrosis isquémica. Como se le apretan el cuello, que a uno se le ven todas las venas de la cara, ¿sí? Igual, aquí apretan y comienzan a verse todos los vasitos normalmente del apéndice se cae. Esa es la fase edematosa. En esta fase es la fase ideal para hacer una apendicectomía, porque ahí no voy a tener peritonitis, porque el paciente no se me va a complicar, porque lo voy a sacar de una sala de cirugía a las 24 horas y se puede ir para su casa sin ningún problema. ¿Listo? Claro, fase edematosa. Y en este caso se ve el Blomberg y el... Sí, exacto. En este caso es muy florido el Blomberg y el McBurney, ¿sí? Digamos que por lo general este es el momento en el que nosotros la diagnosticamos. Obviamente nosotros siempre mandamos un hemograma, ¿no? Y podemos hacer otro tipo de cosas, podemos hacer ecografías, podemos hacer... Pero pues como la apéndice se va a localizar principalmente de forma retrocecal, si yo mando una eco no me va a servir para nada, porque va a estar escondida, entonces no la voy a identificar, ¿listo? Pero si está en otra posición, sí, no hay ningún problema, yo la puedo localizar, pero el 70% son retrocecales, ¿listo? Entonces, edematosa, ¿listo? Esa es la edematosa. Tenemos la fase supurativa, como su nombre lo indica, es algo que supura, es algo exudativo, ¿sí? Algo que está supurando. Normalmente las paredes son un poco más gruesas que la fase edematosa. Miren que las paredes son mucho más gruesas, ¿sí? Son mucho más gruesas y tienden normalmente a tener algo característico que es este mesoapéndice, que es ese tejido que está alrededor, que es muy diferente al que está allá. Ustedes ven el de allá es más amarillo, más graso. Este de acá normalmente es más exudativo, más fibrinopurulento, ¿sí? Que es este que está acá. Cuando nosotros cortamos y miramos en el microscopio, normalmente este paciente ya tiene un proceso de supuración externa, ¿sí? Ya hay un proceso de periapendicitis o una peritonitis localizada, que es lo que significa una periapendicitis, ¿listo? También recuerden que el apéndice siempre empieza de adentro hacia afuera, ¿sí? Es decir, la inflamación siempre la van a ver desde la mucosa hacia la parte externa, nunca la van a ver de la parte externa hacia la parte interna. Nosotros podemos ver, ejemplo, en una mujer que tiene un embarazo ectópico que se le ha roto en ese sitio, que muchas veces le sacan el apéndice, le tomamos una muestra y el paciente tiene apéndice normal y tiene periapendicitis normal. Si se le reventó una lesión de otro lado, me puede afectar solamente la grasa del apéndice, pero no me va a afectar el apéndice como tal, o propiamente dicho. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes digan apéndice normal con periapendicitis, tienen que usar otra causa que no sea la apendicitis. ¿Listo? Porque puede ser que la paciente tenga una infección en una trompa, que tenga una gonorrea que se haya extendido hasta la tubo uterina y alguna enfermedad pélvica inflamatoria, que se le haya roto un ectópico, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver periapendicitis sin apendicitis. ¿Listo? Las causas son diferentes. Esto es muy característico, siempre que lo vean, lo que es blanco, es maleable, esto normalmente es supurativo. ¿Listo? Tenemos esta,
Recuerden que en patología o en histología no todo lo que es negro es necrosis, en este caso sí, ¿sí? Las necrosis isquémicas normalmente digamos que cuando yo hago un proceso hipóxico o anóxico en algún órgano que le quito la oxigenación, ellos se van poniendo negros eso se llama desnaturalización de proteínas. Hay otros tipos de necrosis que se van a ver de otro color. En este caso, estos que son de órganos se van a ver negros cuando yo les quito la oxigenación, ¿sí? Se van a ver así, las paredes son un poco más gruesas, se va a ver un color negro normalmente, va a haber una mucosa totalmente despulida y podemos encontrar membranas fibrinopurulentas en la parte externa. Okay. Pero el color es característico para no decir que es algo necrótico. Y tenemos la que es supurativa, ¿sí? Es decir, perdón, la que es perforada. Es esta que ya se perfora, ¿sí? Espérate que sí está fuerte. En este ya lo que está adentro está saliendo hacia la parte externa, ¿sí? En este el cuadro clínico no es tan florido como en la hematosa. En este ya ha pasado mucho tiempo, por lo general más de 48 horas de evolución de la enfermedad. El apéndice es un órgano que es muy sensible a la hipopsia, o sea, entre más rápido yo lo intervenga, mucho mejor porque voy a evitar complicaciones en el paciente. Que un paciente con un apéndice se muera es una fatalidad, no debiera de morirse. ¿Cuánto tiempo pasa aquí? Más de 48 horas, más de 48. O sea, eso es en nada. O sea, tienen que ser, no, es que es rápido. Esto es 12 horas y este 48. Mire todo lo que ha pasado Sí, en es muy 48 rápido. horas, ¿sí? ¿Cuál es el problema de estas que son, estos se llaman plastrones apendiculares, ¿sí? Y es que lo que está dentro de este apéndice se cae, se está saliendo hacia la parte externa y lo que hace es que la va a comenzar a cubrir, ¿sí? Miren cómo se ve el apéndice, o sea, este es el apéndice, ¿sí lo ven cómo lo puedo separar? Y esto que está acá es el material exudativo que se vuelve como una gelatina, que me lo va a proteger, ¿sí? Entonces me va a contener la enfermedad y este paciente puede pasar por mucho tiempo con este plastrón apendicular. ¿Sí? Y cuando yo le hago Blomberg, le hago Rousing, le hago McBurney, por lo general están negativos, ¿sí? Pero ellos normalmente cuando un paciente tiene disminución de las defensas, pasa algo con el paciente, normalmente como es un proceso inflamatorio que está contenido en el tiempo, se puede manifestar en cualquier momento y hay que intervenirlo quirúrgicamente. Ya en este caso el paciente tiene un proceso de peritonitis localizada en ese sitio. Esto que está acá, esto que está aquí alrededor, es esto mismo que ha supurado, que lo está rodeando todo el apéndice y se vuelve como una gelatina. ¿Listo? Entonces, edematosa, supurativa, gangrenosa y perforada, pero Perforada. esto es un plastrón, se llama plastrón Plastrón. apendicular. ¿Sí? Está contenido completamente. Hasta ahí, claro. Sí, señor. Ahora vamos con estas que son las vesículas biliares. Si quieren pueden tocar por ahí. Y tomen el cuerpo. Entonces, estas son las vesículas biliares. Las vesículas biliares también se enferman mucho. Ustedes van a ver que mucha gente que ustedes le preguntan, mucha gente tiene colecistectomía, le han intervenido quirúrgicamente por cálculos. Normalmente tiene mucho que ver con los hábitos y los estilos de vida de los pacientes, que usted tenga o no tenga un cálculo. ¿Listo? Los cálculos tienen diferentes componentes. Los cálculos pueden ser de calcio, pueden ser de bilirrubina o pueden ser de colesterol, dependiendo de las características del paciente. La verdad, a mí no me importa de qué sean, ¿sí? Porque que lo tenga el paciente ya eso quiere decir que tiene la patología y nosotros por lo general no decimos, no, es que tiene una colecistitis por cálculos de bilirrubina, no. Solamente que hay unas características epidemiológicas que están en el libro de Robin con un cuadrito que te dice cálculos de bilirrubina y cálculos de colesterol. Ellos dicen que los cálculos de colesterol por lo general son cálculos que están asociados a mujeres gordas, multíparas, blancas y no recuerdo cuál otra característica. Cuarentonas, ¿no? ¿Qué? Los mayores de 40. Creo que son mayores también, pero ellos ponen unas características. La verdad, eso dice el libro, yo he visto de todo, ¿sí? Y no, por lo general me paro mucho con la maestra. Pero ustedes siempre se los preguntan, entonces para que lo tengan en cuenta ese cuadrito de colesterol, quién lo tiene y quién tiene los de bilirrubina. Hay otra cosa muy importante, es que ustedes saben que en nuestro medio existen muchas personas que tienen cirugía bariátrica o tienen algo en el estómago para bajar de peso, y eso es como algo cultural que siempre tenemos que preguntar, ¿sí? Que todos conocemos algún bariátrico en nuestras vidas. Los bariátricos cuando comienzan a perder grasa
ustedes saben que esa grasa tiene que irse por algún lado. Y nosotros no la vemos ni en el popó, ni en el sudor, ni... Eso se pierde y no sabemos para dónde se va, ¿sí? Normalmente los pacientes que son bariátricos tienen algunas patologías que se asocian a esa pérdida de peso rápida, ¿sí? También muchos pacientes que pierden peso sin necesidad de ser bariátricos, los que utilizan Saxenda, los que utilizan otros medicamentos diferentes, que pierden peso rápidamente, pueden hacer cálculos de colesterol en el tiempo y pueden hacer colelitiasis o coledocolitiasis. ¿Listo? Colelitiasis o coledocolitiasis. Recuerden que cuando el cálculo normalmente se ubica dentro de la vesícula, ¿sí? Dentro de la vesícula, independientemente del tipo de cálculo, esto se va a llamar colelitiasis, ¿sí? Cuando el cálculo se va a ubicar en colédoco, se llama coledocolitiasis, independientemente del tipo de cálculo que tenga, ¿sí? Cuando esos cálculos son tan grandes y se clavan en la cabeza de la vesícula biliar, ¿sí? Esto parece ser de calcio, ven que es normalmente como una piedra, ¿sí? Se llama síndrome de Mirizzi, con doble Z, que es un cálculo que se enclava en la cabeza y produce todos los síntomas del mundo, ¿sí? Mirizzi. Y cuando son tan grandes que ocupan toda la pared, ellos producen un proceso isquémico que puede llevar a esa vesícula a ser una vesícula de tipo gangrenoso, ¿sí? Gangrenoso. ¿Cuál es el problema cuando ellas se vuelven gangrenosas? Que ellas se pueden perforar y pueden botar toda esa bilis en el peritoneo, y eso se va a llamar un bilioperitoneo o un biliperitoneo, y se les tiene que hacer el mismo manejo como si tuvieran una infección de otro tipo. ¿Listo? Se perforan normalmente. Hay algunas otras entidades donde nosotros vemos alteraciones básicamente de las paredes de la vesícula sin necesidad de que tengan cálculos, ¿sí? De que tengan cálculos. Entonces tenemos normalmente las colecistitis, que son inflamaciones normalmente de la mucosa de la vesícula que pueden afectar normalmente cualquiera de los planos que ocupan en ella, ¿sí? Normalmente se ven con paredes gruesas, se ven con una mucosa totalmente despulida y casi siempre están despojadas de cálculos. Siempre que abrimos no tienen cálculos. ¿Listo? Recuerden que este cuadro clínico de estos pacientes con esta patología que nosotros acabamos de ver de vesícula tiene mucho que ver con la parte clínica, ¿sí? Y la parte de laboratorio. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva al clínico a tomar la decisión quirúrgica, ¿sí? Nosotros tenemos bueno, hablemos primero de la parte clínica. Ya vieron la parte patológica y vamos a ver la parte clínica. Aquí nosotros también tenemos un punto importante que es en el hipocondrio derecho, que se llama Murphy. Es un signo de Murphy, que es un signo, que es un Blomberg, es decir, es un signo también de irritación peritoneal ahí en ese hipocondrio derecho. ¿Listo? Cuando yo toco, el paciente va a decir, ay, me duele mucho. ¿Listo? Hay muchos pacientes que, como el gold standard para hacer diagnóstico de esto, para yo mirarlo y darme cuenta que realmente tiene un cálculo, la prueba gold standard en nuestro medio es la ecografía de hígado y vías biliares. Ahí nos van a decir si tiene uno, si tiene múltiples, si no tiene cálculos. ¿Listo? ¿Y por qué es importante mandarla? Es importante mandarla porque tenemos dos vías para poder sacar estos cálculos, ¿sí? Una es una colecistectomía abierta, que son esas pacientes que le hacen esa chambísima en la barriga, ¿sí? Que los abren y les exponen la vesícula y se la sacan resecándosela completamente, que básicamente son esos pacientes que tienen esos cálculos tan grandes. Y la otra es hacer un CPR, que es una colangiopancreatografía retrógrada, se llama así, que básicamente es entrar por endoscopia, llegar hasta la segunda porción del duodeno, romper la ampolla de váter, ¿sí? Y drenar los cálculos que están en el coledo con el paciente, y el paciente sigue con su vesícula, no le sacan la vesícula, sigue con su vesícula y los cálculos se botan por el popó. ¿Listo? Y vuelven y suturan normalmente la ampolla. Pero pues obviamente tiene que correr con unas características importantes. Lo otro también es muy importante tener en cuenta el cuadro clínico del paciente. Los pacientes con coledocolitiasis o con colecistocoledocolitiasis o con colecistitis tienen unas características clínicas importantes. Uno, para que la averigüen y la pongan ahí como tarea, uno se va a llamar la triada de Charcot, y otra se va a llamar la pentada de Reynolds, ¿sí? Cada una de ellas o esos signos van a ser característicos de una patología específica
de estas que estamos hablando. Una es para colecistitis crónica y otra es para coledocolitiasis. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Lo otro también importante es que siempre que ustedes tengan un paciente que clínicamente ustedes sospechan una enfermedad de vía biliar, ustedes tienen que mandar un perfil hepático y tienen que mandar también pruebas de bilirrubina. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos bilirrubinas que son directas, indirectas o conjugadas o no conjugadas. ¿Sí? En este caso, como la vesícula biliar está después del hígado, las que están aumentadas son las directas, es decir, las conjugadas, porque ellas ya se conjugaron, ya pasaron por el hígado y se conjugaron. ¿Listo? Y cuando están aumentadas, yo ya sé que la patología que me está generando cambios en este paciente es una patología post-hepática, es decir, que es de la vesícula biliar. Siempre que ustedes digan bilirrubinas de tanto aumentadas a expensas de la directa, búsquele vesícula biliar o búsquele coledo, ¿sí? Porque es después del hígado. Las manifestaciones clínicas normalmente de los pacientes que tienen manifestaciones de ictericia, que se ponen amarillos, por lo general son asociadas al valor. Cuando las bilirrubinas totales están por encima de 2 miligramos por decilitro de sangre, el paciente se pone amarillo. Cuando está por debajo de 2 no se pone amarillo, está tranquilito, pero por eso mandamos las bilirrubinas, porque siempre hay algún tipo de alteración que no necesariamente tienen que manifestarse en el cuerpo del paciente. No sé qué más quieran preguntar. Igual mañana nosotros vemos, mañana cuando veamos la parte de hemograma, primero vamos a ver las células y después vamos a ver la parte de hemograma, porque la parte de hemato la voy a enfocar más por anemias y hemograma, que es lo que ustedes más frecuentemente ven en la parte clínica, ¿sí? Entonces hay un pedazo, un fragmento de cuando vemos el metabolismo del eritrocito y la muerte del eritrocito, vemos una parte de bilirrubinas. Ahí yo les enseño a ustedes cómo interpretar las bilirrubinas en un paciente hepático, en un paciente poshepático, en un paciente prehepático, para que ustedes sepan identificarlas y sepan qué hacer con ese tipo de pacientes, ¿sí? Pero básicamente en la parte de inflamación, que es esta que estamos tocando, pues recuerden que son enfermedades que son agudas, ¿sí? La gran mayoría. Las colecistitis, las colelitiasis, las coledocolitiasis tienen un componente agudo importante. Las apendicitis no las dejamos evolucionar más de 48 horas porque el paciente se complica y se perfora. Siempre vamos a encontrar neutrófilos, normalmente en esta principalmente. En esta podemos encontrar otro tipo de digamos que infiltrado inflamatorio. Hay uno que es un componente muy importante, y es que cuando los cálculos están compuestos de colesterol, ¿sí? Los macrófagos que están dentro de acá de la mucosa de la vesícula biliar, esos cálculos normalmente botan algo de colesterol que lo fagocitan los macrófagos que están dentro de esta vesícula biliar. Esta fagocitosis de este componente de colesterol va a tener un nombre que se llama colesterolosis, ¿sí? La colesterolosis son macrófagos que están fagocitando colesterol y están asociadas principalmente a las colelitiasis crónicas, ¿sí? Colelitiasis crónica. Entonces, si yo le llego a preguntar en el examen, paciente con un Murphy positivo, ictérico, le hicieron una colecistectomía abierta y en el reporte de patología reportan colesterolosis, ¿sí? Recuerden que la colesterolosis es macrófagos fagocitando colesterol, y el macrófago es una célula de inflamación crónica. Recuerden que el agudo es el neutrófilo. Entonces yo les pregunto, ¿a qué se refiere? ¿A una inflamación aguda, a una inflamación crónica, a una inflamación supurativa, a un exudado? ¿Sí? Entonces usted me tiene que responder que es un proceso crónico de colecistitis o colelitiasis. ¿Listo? ¿Preguntas? Pregunten. No. Yo te iba a preguntar que cuando ya está isquémica ya deja de funcionar o sea, cuando ya... está isquémica el problema, o sea, hay que sacarla hay que sacarla porque normalmente el riesgo es que el paciente haga una sepsis y se muera. O sea, la idea es que un paciente con estas patologías que son tan frecuentes no se muera. Digamos que yo casi nunca he visto un paciente que se muera de una apendicitis o una colecistitis o una coledocolitiasis, pero existen los casos, ¿sí? Entonces la idea es que no se mueran. ¿Cuál es el problema cuando algo se pone isquémico? Es que las paredes se adelgazan y ellas tienden a perforarse, ¿sí? Cuando se perforan, lo que está acá adentro se va para el peritoneo que está rodeando normalmente el tejido y hace una peritonitis. La peritonitis
¿Qué pasa con la peritonitis? Que el paciente va a llevar mucho más antibiótico, tiene riesgo de hacer sepsis y que va a ocupar una cama por lo menos por 10 días. ¿Sí? Entonces, la idea es que no ocurra esto por ninguno de los motivos. Aunque no siempre es el error del médico, sí, o sea, no siempre es el error del médico. Muchas veces son los pacientes que esperan mucho tiempo, que no quieren Claro. urgencias, No que... quieren, sí, entonces, Profe, y cuando hay peritonitis desaparece el blumber y todo, ¿o no? digamos que depende. Cuando hay peritonitis crónicas, ¿no? Ajá. Las agudas, por lo general, porque ustedes saben que el neutrófilo produce interleuquinas. Sí. Y mientras haya neutrófilos y produzca interleuquinas, usted va a sentir dolor. ¿Sí? Ujú. Pero cuando ya pasan a ser crónicas, por lo general no, porque las interleuquinas que producen los macrófagos y los mononucleares no son inflamatorias. ¿Sí? Ok. Las interleuquinas no son proinflamatorias, entonces el paciente no va a ser tan agudo. Claro. Por eso yo les decía a ustedes en la clase pasada, cuando hay agudo, ustedes lo detectan fácil. Porque el paciente se va a ver muy agudo, va a tener fiebre, va a tener malestar general, va a tener signos de irritación peritoneal. En la crónica, todo lo que ustedes vean crónico, por lo general, no va a tener ningún tipo de manifestación. Ya. ¿Listo?